eléctrica, bases de datos en el registro civil. Unos dicen que somos 20 millones, otros 18, otros 17. Bueno, no se sabe, están contando con los vivos y con las personas que fallecieron, ¿no es cierto? Sí. Y bases de datos, por ejemplo, en la empresa eléctrica, nuestros nombres y la clave de su medidor, por ejemplo, vienen y en la actualidad, bueno, están mandando ya por vía utilizando la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, esas son las bases de datos. Son conjunto de datos, una base de datos, un conjunto de bases de datos. Pero para almacenar los datos se utilizan motores de bases de datos, se utilizan programas o se utiliza el software que tiene el nombre de motores de bases de datos o gestores de bases de datos. Así como ustedes crearon, señores, la tienda virtual. Entonces, allí agregaron ustedes los datos de ustedes, los datos de los productos, etcétera, etcétera. Sí, esos son los datos, esa es la base de datos. Pero para poder crear la tienda virtual, ustedes utilizaron otro software, la mayoría utilizaron el software Wix, algunos el Magento y así algunos utilizaron otro software. Igual en las bases de datos, señores, hay que distinguir qué es una base de datos y qué son los sectores, qué son los gestores o los administradores de bases de datos. Las bases de datos están almacenados en un disco duro, pero se requiere de un software para poder depurar, para poder filtrar, para transformar esos datos en información que en la actualidad ustedes como administrador de empresas o todas las empresas que trabajamos a nivel de jefe para arriba, necesitamos tener datos filtrados, actualizados y de calidad. ¿Para qué? Para la toma de decisiones acertadas. Caso contrario, no me sirve de nada. Les comento, cuando yo comencé a trabajar, los datos no lo tenían como recurso importante, pero con el avance de la tecnología, en la actualidad los datos desempeñan o es uno de los elementos importantes de la empresa, señores, porque un computador, en caso de haber un incendio, no hay problema. Si la empresa tiene al día o a la semana, ya tiene el computador. Pero en caso de deteriorarse los datos, entonces es bastante tedioso recuperar la información. Ya, señores, esa es la primera parte, señores. Ahora, en el segundo párrafo, no lo voy a leer, sino simplemente voy a dar un resumen, señores, ¿sí? En la segunda parte, en el segundo párrafo dice, los datos están almacenados, pero para poder utilizar esos datos, las personas, ustedes, las personas que trabajan o van a trabajar, no todos van a poder accesar o utilizar o extraer esa información. Por ejemplo, de la parte contable, tienen acceso del departamento contable, de talento humano, tienen acceso las personas de talento humano, de finanzas, tienen acceso de finanzas, pero por ejemplo en el departamento de finanzas trabajan 20 personas, no todos pueden cambiar la información. Eso se llama dar acceso o perfiles de uso de información. Ciertas personas solo pueden leer,
Otras personas pueden modificar, pueden hacer cambios, señores. Otras personas solo pueden ejecutarlo, ¿no es cierto? Esos son, pero ¿quién hace? El gestor de base de datos. Bueno, en la actualidad estamos hablando ya, recordarán, señores, nosotros hablamos del tema de sistemas operativos multiusuarios y sistemas operativos distribuidos. También las bases de datos son de monousuario y también sistemas operativos distribuidos que, por ejemplo, los bancos, señores, el banco más grande como está catalogado el Banco Pichincha, entonces tiene millones de registros, que es la base de datos de los clientes. Entonces, todos los clientes están ingresando a esa única base de datos. Por ejemplo, en Guayaquil, realiza una persona que es de Quito, realiza una transacción, retiro o depósito, está utilizando la base de datos que se encuentra aquí en Quito. Esa es la razón, el por qué las bases de datos o los datos, serían los datos, se actualizan al instante. Caso contrario, si existiese, por ejemplo, una base de datos aquí en Quito, otra base de datos en Guayaquil, otra base de datos en Cuenca, sería se generaría un gran problema, porque en Quito asoma que Luis Pérez tiene de saldo 4.000, en Guayaquil, como ya hizo algún retiro, con 3.000. Entonces, para evitar todo ese problema, los bancos, las universidades, las entidades, la empresa eléctrica, tienen una sola base de datos, pero esa base de datos es respaldada cada hora, sobre todo en los bancos. En el día realizan varios respaldos, diariamente, semanalmente y en forma anual. Bueno, en este no lo hacen diariamente ni semanalmente, lo hacen respaldos, bueno, después de los eventos, después de la matrícula, etcétera, ¿no? Porque los datos no son cambiantes, pero en el banco los datos son cambiantes, señores. Entonces vamos, componentes de una base de datos. Claro, para poder almacenar una base de datos, nosotros utilizamos un servidor, señores, ¿sí? Inge, disculpe, antes que continúe, tengo una inquietud. Sí, dígame. Ya cargó el archivo. Es que no hay. No sé si soy la única que no tiene o no se le carga, pero aún están los archivos en la plataforma. O no sé en qué parte están. El resto están utilizando, por favor. No está cargado ahí. No está ahí. Sí está cargado, señores. No se refleja, Inge. A ver, ya vamos a ver.
Estamos en la 2487, ¿no? 8425, ¿no? Sí, Ya 2485. Vamos al segundo parcial. Al segundo parcial. Lo acabo de subir. Bueno, les voy a enviar por... Está raro, no sé. No sé qué está pasando. Mire, señores, le subí el sílabo, está aquí. Le subí en... Bueno,
Revisen, señores. ¿Sí vieron los dos archivos? ¿Ya revisaron? ¿Sí, sí me escuchan, señores? Sí, Inge. Sí, sí lograron ver los dos archivos. Sí, sí está. Entonces, fundamentos de bases de datos, ya estamos revisando. Mil disculpas, no me he percatado de habilitarle. Ya, señores, entonces continuamos. Y mire cómo se nos va el tiempo. Bueno, estamos en el tema componentes de una base de datos. Entonces, como yo les comentaba, que ¿qué necesitamos? O sea, para almacenar nuestros datos. Necesitamos el hardware, ¿no es cierto? En el hardware nosotros ya en la primera unidad hablamos ya de servidores, ya no de un computadorcito que yo tengo en mi escritorio, sino de servidores que tienen alto costo, pero en la actualidad en otros países ya están utilizando la computación en la nube, que eso es más barato, señores. Es conveniente para la empresa. Necesitamos el hardware. Entonces están los datos. Almacenamos los datos, pero los datos tienen un formato. Entonces necesitamos aquí un gestor, un sistema de gestión de base de datos, que se le conoce con el nombre del DBMS, Sistema de Gestor de Base de Datos, o algunos autores utilizan el término Sistema de Administrador de Bases de Datos. E evidentemente están los datos, señores, que quede claro, por favor. Necesitamos un hardware. En nuestro caso, el hardware es el servidor. Ese servidor está en la nube. Pocas son las empresas que tienen los servidores en la empresa, pero eso ya no es rentable, señores. Lo más rentable, como ustedes vieron en el video, lo más recomendable es utilizar la computación en la nube o cloud computing. Pero están los datos. Debe existir algún software, algún programa que me permita manipular ¿cómo se llaman? Datos, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos a ver, hay una estructura aquí, tenemos dos cuadritos, digamos dos columnas. En la primera columna está usted, estamos todos nosotros, están las personas, están los que están en la ventanilla, en los bancos, esos son los usuarios, señores. Luego en la segunda capa está el gestor de base de datos, señores. Entonces nosotros vamos a utilizar el Access.
Entonces, más adelante vamos a ver como gestor de bases de datos, o se le conocen también como motores de base de datos. Entonces están señores, el Oracle, el Informe, el MySQL. Luego está el método de acceso. Entonces, para poder extraer o para poder ver los datos, nosotros utilizamos algún método. Hay dos métodos, que son el método randómico, es decir, el método al azar, y el otro método que es el secuencial. Pero en la actualidad utilizamos ya el método randómico. Por ejemplo, en Word, usted tiene 120 páginas, no tiene que ver todas las páginas para llegar a la página 120. Hay una forma que usted puede configurarle. Quiero irme a la página 24. Igual los datos, si nosotros estamos buscando los datos de los 17 millones de habitantes, entonces, por ejemplo, lo que nos pide la cédula, y la cédula no le está comparando, digamos, con todas las provincias, no, la cédula le compara solamente con los primeros dos códigos. Los dos primeros códigos determinan la provincia. Entonces, en mi caso, por ejemplo, soy provinciano y tengo 06. Entonces, realiza el escaneo, realiza la búsqueda solamente de las personas que somos de la provincia de Chimborazo. ¿Sí? Entonces, los datos están en el hardware, los datos están en el sistema operativo. Luego en el segundo tenemos una base de datos. Pero señores, la base de datos no está externamente, está dentro del icono servidor. Pero sí, la información es recomendable sacar respaldos o respaldar la información y almacenar lejos del data center. Ya no lo vamos a utilizar la palabra centro de datos, en adelante vamos a utilizar un data center. Entonces, ¿qué es un data center? Es un espacio físico donde se encuentran varios servidores, varios equipos inteligentes, etcétera. Un segundito, por favor, señores. Bien, señores. Entonces, el icono base de datos se encuentra en el servidor. En este caso, el servidor tiene solo 3 clientes, pero hay que diferenciar en informática qué es el cliente y qué es el usuario. El usuario somos nosotros. El cliente es el computador que están utilizando ustedes y que estoy utilizando yo. Cada cliente tiene su propio código que se llama IP, el 192.164.48.09, ¿no es cierto? Entonces, esa es la clave. Cada computador tiene su único número, así como nosotros tenemos una única cédula, o sea, ¿sí? Ya entonces, vamos adelante. Administración de la base de datos. Bueno, aquí hablamos del DBMS. Estamos al tanto que es un DBMS, ¿sí? A continuación determinamos algunos de los principales DBMS, o sea,
Hay personas que dicen motores de bases de datos. Entonces tenemos el IBM. IBM, como ustedes están al tanto, es una empresa demasiado grande, ¿no es cierto? Tiene millones o miles de clientes, millones de clientes, pero he escuchado en las noticias que las empresas, luego de la pandemia, con los conflictos, no solamente Ucrania, Estados Unidos, sino ya viene el conflicto entre China, Estados Unidos, la OTAN, los rusos, que quieren poner una base, bueno, ellos dicen una base espacial, pero quieren poner una base militar ya en otro planeta. Ya la guerra a futuro no es del planeta Tierra, es por el agua, y luego viene la hambruna, señores. Yo sí le comenté a ustedes, en 2015, Bill Gates determinó que él creó el virus, y también dice que él ha financiado el coronavirus. Él es el cuarto millonario a nivel mundial y ha comprado miles de acres en los Estados Unidos. Y uno de los entrevistadores le dice, pero señor Bill Gates, su línea de investigación es la informática, el Microsoft. Pero dice, no, yo veo que va a haber una hambruna. Entonces yo voy a salvar a los Estados Unidos, por eso he comprado miles de acres, dice. Él está dedicado a la agricultura, miren, señores. ¿Sí? Ya, señores. Entonces tenemos el DBMS, el Microsoft Server, el Fox Pro, el Oracle, Sybase, MySQL, el Pop Progress. Nosotros vamos a utilizar el famoso Access. Access es una herramienta que viene incorporado en el Microsoft Office. No vamos a comprar, simplemente lo vamos a habilitar, señores. Ya. Miren, señores, en una sola base de datos o en el espacio, en el disco duro que se encuentra internamente en el computador, tenemos varios datos. Los datos son independientes de los sistemas, señores. Irán anotando, señores. Los datos son independientes de las aplicaciones. Por ejemplo, los mismos datos podemos utilizar para llevar la parte contable. Ciertos datos vamos a utilizar para la parte financiera, otros datos para la parte administrativa, es decir, para talento humano, otros datos para la parte educativa, y así podemos utilizar los mismos datos con los diferentes programas. Porque, ¿qué es una aplicación contable? Una aplicación contable es un software desarrollado para llevar la contabilidad de una empresa. En la actualidad, para la contabilidad existen muchos programas. Bueno, asumo que ustedes contabilidad están recibiendo esa materia ya no en pizarrón, ya no en Excel, deben estar utilizando, es un sistema contable, señores. Eso no tiene costo, hay sistema contable de uso libre. Claro que no permite llevar toda la contabilidad, pero es bueno, señores, ¿sí? Ya, señores. Y luego tenemos, miren, minimizar redundancia. Aquí viene el término redundancia. Redundancia quiere decir que existen una duplicidad de información. Por ejemplo, qué sorpresa, Juan Pérez asoma en 2 departamentos
que en un departamento tiene $100, en otro $150. Pero eso es un ejemplo, ya se puede decir del antaño. En la actualidad ya todo está automatizado. Existen software que determina la duplicidad. Entonces, pero hay que cuidarse de este problema, que hay redundancia, señores, ¿sí? Es la duplicidad. Vamos más adelante, señores. Esta parte, vamos, elementos de una base de datos. Ya, eso es importante, señores. Estamos hablando de, no de DBMS. Estamos hablando de base de datos. Pero los bases de datos se almacenan en un formato. Entonces tenemos un archivo. Por ejemplo, el archivo que estén utilizando ustedes es un conjunto de párrafos. Los párrafos es un conjunto de líneas. Las líneas es un conjunto de palabras. Las palabras es un conjunto de letras. Entonces, ese mismo concepto nosotros aplicamos aquí en elementos de bases de datos. Es un archivo. Por ejemplo, el archivo que estamos utilizando que se llama fundamentos de base de datos. Pero aquí hay que darle un nombre al archivo. Por ejemplo, archivo de clientes de la empresa eléctrica, por ejemplo. Archivos de talento humano, por ejemplo, ¿sí? Cada archivo o los archivos están conformados por varios registros. Miren, señores, aquí está la palabra registro y en este cuadrito hay 3 registros. Pero cada usuario o cada persona utiliza un registro. En el primer registro está Juan Pérez, en el segundo Anita Albán, en el tercer está José José. Le han puesto el José José, ¿de dónde es? De México, es José José, no. Ya creo que falleció, ¿no? Bien, señores, estamos hablando de 3 registros, pero aquí, qué coincidencia. Hay 3 registros de 3 campos. Es solamente coincidencia, señores. Pueden existir más registros o en este caso tenemos 3 registros, pero dependiendo del tipo de datos o de los datos podemos utilizar otras columnas. Entonces, señores, aquí el archivo se llama archivo de clientes. Entonces, Juan Pérez, Anita Albán, José José de México, ellos son los clientes, señores. Entonces, tenemos el campo o la columna de nombres, la columna de clientes, puede ser de edades o puede ser de la clave. Y tenemos la cantidad, el saldo, señores. Ya, luego tenemos relación entre tablas. Por favor, señores, esta parte es entender la primera parte, sí nos lleva un poquito de trabajo porque como ustedes ven en la materia de computación, digamos, de que estamos viendo, sí tiene un poco de lógica. Hay que entenderla bien y como ustedes vieron en las preguntas, no está simplemente, por ejemplo, le digo, ¿qué es lenguaje de programación? Digo, un lenguaje de programación es un componente que me permite la comunicación entre computador y software. Lenguaje de programación me permite interpretar o soportar componentes. Es decir, en un solo tema en una pregunta estoy hablando de solo del sistema operativo. Entonces, esa no es la forma de evaluar, o sea,
En mi caso, ustedes se percataron y en lo que viene igual, son 4 opciones de diferentes temas. Pero una de esas opciones, no, una de esas aseveraciones es la errónea. O buscar de esas aseveraciones que no es la errónea, que es la correcta. Entonces, esa sí es la forma que nos recomiendan a nivel internacional. Es decir, 4 opciones de diferentes temas. Entonces, allí sí toca revisar todo el material y ya es un poco imposible, por ejemplo, consultar en alguna parte. Por ejemplo, fuese 4 opciones solo del sistema operativo. Entonces entro al sistema operativo y más fácil realizar las preguntas. Pero en mi caso, las 4 opciones son de diferentes temas, entonces más le lleva tiempo en estar buscando que hasta eso ya se termina el tiempo. Entonces, señores, lo recomendable es seguir la clase. Por ejemplo, yo era el más pequeño, bueno, mido 170, pero frente a los rusos yo era el más enano, me sentaba siempre adelante, en la primera línea, ¿no? Para que no me tapen esos rusos, caso contrario, me tapaban. Entonces me quedaban las dos horas sentados y tratando de entender primero el ruso, luego la materia, ¿no? Ya, señores, vamos. Estamos hablando de un modelo. Bueno, esa palabra modelo no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, un compañero me decía, mi hijo está en los Estados Unidos, se casó con una modelo. Entonces vamos a modelar la estructura de la base de datos o la estructura para almacenar nuestros datos. Por ejemplo, el modelo arriba tenemos Juan Pérez, Anita Alban, José José. Entonces, allí, eso es un modelo, señores. Ya, señores. Lo que nos interesa es qué es la entidad. Es el objetivo sobre el cual se requiere mantener o almacenar información. Entonces, una entidad que se le conoce también con el nombre de tabla. Una entidad es una persona. Estamos hablando en computación, señores. Así como yo hablaba de clientes, decían no, alguien me decía no, cliente es la persona que compra algo. Sí, en la comercialización, pero en computación, si hablamos nosotros de cliente-servidor, el servidor es el computador grande, el cliente es el computador que yo estoy utilizando y la persona se llama usuario del cliente, ¿no es cierto? O usuario que está aquí también, entidad es una persona, entidad es un objeto, entidad es un país, entidad es una ciudad, entidad es la factura, entidad es una pluma, entidad es un computador. Eso dice, mire señor, es el objeto sobre el cual se requiere mantener o almacenar la información. Por ejemplo, si nosotros tomamos la entidad universidad, ese es el nombre de la entidad, universidad. Vamos a poner Universidad de las Fuerzas Armadas, por decir algo. Entonces, ¿qué información la vamos a poner? ¿Cuál es el identificador único de la universidad? ¿Quién me dice, por favor? El identificador único de la universidad. Así como nosotros tenemos un identificador único, que es el número de la cédula.
En las El entidades, RUC. en las empresas. El RUC. El RUC, señorita. ¿Cuál es su apellido? San Pedro. Señorita San Pedro, ya vamos a seguir registrando, ¿sí? Ya, señores. Es el RUC, no hay otra alternativa. Universidad de las Fuerzas Armadas, no dice muy largo, no. Lo que pregunta dice, ¿cuál es el RUC? ¿Sí? Ya, entonces buscamos primero la característica que es única, o sea. Bueno, luego el nombre. El nombre, todos tienen un nombre, SP1, SP2, SP3, luego, por ejemplo, número de estudiantes, la ubicación, esos son los datos, señores. Por ejemplo, los datos de una factura. ¿Quién me puede decir qué datos tiene la factura? El nombre de la empresa, la fecha, Ajá, el producto, las cantidades, el valor, también tiene el IVA, el total, ya, ¿cuál es su apellido? armas. Señor Armas. Ya, señor, sí. Entonces, señores, ya estamos viendo las características, pero en computación no utilizamos el término características, utilizamos el término entidad y el término atributos. Ya, señores, vamos a la página 3. Entonces tenemos una relación de factura y cliente. Tenemos una relación de pedido y clientes. Entonces en esta parte dice, las entidades se las representan mediante cajas que se colocan el nombre de la entidad en letras mayúsculas. Esto de letras mayúsculas depende, pueden escribir en mayúsculas, en minúsculas, en singular y plural. Pero, señores, aquí tenemos solo dos entidades. Para representar una entidad utilizamos un rectángulo, ¿no es cierto? Esa es la entidad. Tenemos la entidad facturas y la entidad clientes. Entonces, no podemos poner, por ejemplo, factura y clientes. No. Todos los nombres en singular o todos los nombres en plural. No le podemos determinar factura en letras mayúsculas y clientes en letras minúsculas. No, eso se llama estandarización, regla, o sea. Entonces tenemos dos facturas, el cliente, pero debe existir una tercera entidad o algo que les relacione. ¿Cuál es ese algo que les relaciona? A ver, por ejemplo, ustedes están escuchando y yo estoy hablando y ustedes también están hablando, estamos hablando, ¿no es cierto? Ustedes son la entidad estudiante y yo soy la entidad docente, que más adelante vamos a ver. Pero hay una relación, hay algo que nos relaciona. ¿Cómo se llama ese algo que nos relaciona? La universidad. Es la materia. Es la materia que nos relaciona a las dos entidades. Ustedes son la entidad estudiante o estudiantes, yo soy la entidad docente. Pero nos relaciona es la materia que se llama programación, redes y bases de datos. Esa es la materia que nos relaciona. Pero si entramos a más detalle, lo que nos relaciona es este tema que estamos hablando sobre fundamentos de bases de datos. Entonces, señores, hay una entidad 1, una entidad 2 y algo que nos relaciona, ¿no es cierto?
Entonces, para indicar la relación se utiliza es una línea, solamente una línea, señores. Pero luego dirán, aquí tenemos una N y un pategallo. Es una línea con el signo mayor. Eso quiere decir, ustedes son N estudiantes y en el momento soy el único docente. Eso quiere decir, señores, aquí. Revisen, por favor. En la palabra facturas están ustedes. Y en la clientes está mi persona. Y la relación es de uno a varios. En uno no se escribe, o sea, no es necesario, pero en varios sí. La N significa varios. Estamos uno a varios, señores. Miren, ya. Abajo tenemos pedidos y clientes. Un cliente puede hacer un pedido o puede hacer varios pedidos, ¿no es cierto? Pero ¿quién origina el pedido? Origen de, sí. ¿Quién? Origen del pedido. ¿Quién genera el pedido? Es el cliente, ¿no es cierto? El cliente hace el pedido. Y luego tenemos, el pedido es generado por quién. El pedido es generado por el cliente, señores. Ya. Ahora viene, aquí viene la letra D. Atributos, señores. Por favor, señores, atenten. Luego ustedes van a realizar una estructura de base de datos. Van a modelar, o sea. Pero para eso estamos viendo el marco teórico, señores. En caso de existir alguna pregunta, diga, mire, como sea, diga Carlos, o mi otro nombre es Osvaldo, o docente, lo que sea, repita esa parte, no está claro. Entonces, para eso estamos nosotros los docentes, aunque en la actualidad todo ha cambiado. Ustedes son participantes y yo soy el tutor, que hasta hace años atrás ustedes eran los estudiantes y nosotros éramos los profesores. Es muy diferente el término docente y el tutor. El tutor solamente guía y en la actualidad el estudiante ya es un ente activo, que hasta hace años atrás el estudiante era un ente pasivo. Es decir, el profesor era el loro que hablaba el 80%, en los estudiantes el 20%. En la actualidad no. Los estudiantes hablan el 80%, el estudiante el 20%. Y por eso se inventaron el término trabajo autónomo individual, señores. Ya, señores. Entonces vamos a hablar de atributos. Recordarán, señores, que una entidad tiene varios atributos. Entonces, en este caso, el atributo cliente. Entonces, este es el icono para determinar el nombre de la entidad y los atributos de esa entidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos como entidad que se llama cliente. Cada cliente tiene un código, tiene un nombre, tiene una dirección y tiene un teléfono. ¿Sí? O depende, o sea, en este caso es solamente como ejemplo. Pueden ustedes determinar, o sea, no hay una regla que diga cuántos atributos vamos a determinar en una entidad. Aquí están 4 entidades. Mejor dicho, en la entidad cliente están 4 atributos, pero eso es al azar. Los atributos se determinan acorde a las necesidades.
Por ejemplo, tengo aquí 4 atributos y los usuarios dicen, mire señores, tenemos 3 vendedores ejecutivos. Uno cubre la norte de Quito, centro de Quito y sur de Quito. Entonces, se solicita una lista de los clientes del norte para entregarle a la persona que está a cargo de los clientes del norte, otro para el sur, otro para el norte. Entonces, la pregunta para todos, ¿qué atributo debo incluir aquí en cliente? A ver, ¿qué atributo ustedes lo agregarían para entregar un listado a los clientes del norte? Porque hay una o varias personas están encargados de los clientes del norte. Otra del sur. Quito es ya bastante grande, ya tiene más de 3 millones. Entonces, ¿qué atributo ustedes le agregarían aquí en la entidad cliente? Porque el requerimiento es eso. Dice, necesito 3 listados, dice. Un listado con los clientes del norte, otro listado con los clientes del sur, otro listado con los clientes del centro. Puede ser la ubicación, dependiendo. No la escuché, por favor. Digo, puede ser la ubicación para ver si es del norte o del sur o del centro. Puede ser ubicación también, sí. ¿Cuál es su apellido? Pinto. Señorita Pinto. Ya, por favor. Ya. Ubicación puede ser, ¿no es cierto? Ya. A ver, algún otro criterio. Y que puede ser sector. Puede ser sector. Código postal. ¿Algún otro? La sede o la sucursal. Número de lote. Puede ser el código postal. Generalmente cuando nosotros automatizamos, nos dijeron, miren, nosotros utilizamos aquí el término zona. Entonces dijeron zona norte, zona centro y zona sur. Eso es lo que nos hicieron, eso solicitaron ellos. Ahora, ¿qué otro, ya con la tecnología que se ve en la actualidad, qué otra entidad ustedes solicitarían en cliente? El correo electrónico. Correo electrónico, ¿cuál es su apellido? Pinto Olaya. Señor Pinto. Ya, señores, por ejemplo, ustedes realizan una compra, la factura la van a enviar por correo electrónico, dicen, ¿no es cierto? Entonces, miren, señores, así ustedes van a analizar las entidades. Entonces, no hay una regla que determine la entidad o la tabla cliente obligado tiene que tener 4, 5 o 6 atributos. No. Los atributos es acorde a la necesidad de los dueños. Por ejemplo, el cobrador dice, yo necesito la dirección. A lo mejor a la de contabilidad dice, yo no necesito la dirección, pero sí yo requiero para mandar la factura, o en la facturación dice sí o sí, sí, es importante para mí el correo electrónico porque tengo que enviar la factura, ¿no es cierto? Ya vamos adelante. Vamos, ejemplo de entidades, sujeto, cliente, proveedor, empleado, estudiante, profesor. Estos son los nombres de las entidades. Objeto, pedido, ajuste.
lugares, ciudad, país, bodega, abstracciones, tipo cliente, tipo cuenta, unidad, medida. Estos son los nombres de las entidades. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tomar la entidad artículo. La entidad artículo que, en la entidad artículo, ¿qué atributos podemos determinar? Su nombre y característica. El nombre del artículo, ¿qué más? El precio. El precio, Tamaño. modelo, El código del producto. el código, o sea, primerito el código, porque cada artículo tiene un código específico. Por ejemplo, vamos a asumir que la empresa donde ustedes trabajan tiene 1000 artículos o 5000 artículos. Entonces, realizar una búsqueda de 5000 artículos es demasiado pesado. Y esa es la razón por qué se inventaron o por qué se categorizaron los artículos. Por ejemplo, categoría computadoras, luego los subcategorías portátiles, luego por marcas, que sé, ¿no? Líneas de productos. Entonces, por ejemplo, si quiero comprar un computador, pero hay 5000 artículos, entonces el computador, por ejemplo, comienza con el número 01. Entonces realiza la búsqueda solamente dentro de esa categoría de 01. No tiene por qué buscar 5000 artículos porque llevaría demasiado tiempo. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, hay 5000 artículos. Ingresamos los dos primeros códigos que indica la categoría. Entonces lo que directamente realiza la búsqueda es dentro de esa categoría, o sea, si tenemos 6 categorías, por ejemplo, 01 a 06, no tiene por qué realizar la búsqueda en el grupo 01, en el grupo 02, en el grupo 03, en el 04, en el 05, sino específicamente en el grupo 05, digamos en el grupo 06. Entonces, en el grupo 06, de los 5000 artículos, habrá unos 300 artículos. Entonces, simplemente el código que usted le ingresa, le compara con esos 500 artículos. Pero ya en la comparación número 30, ya encuentra ese número que usted ingresó a través del teclado, encuentra con el artículo que está grabado en el disco duro. Entonces dice, he encontrado, este es el artículo, y muestra en la pantalla, señores. Así funciona en programación, cómo se realiza la búsqueda, o sea. Ya, señores, vamos más adelante. Grado de cardinalidad, grado o cardinalidad. Señores, por favor, en las preguntas, no lo pregunto, por ejemplo, qué es una relación, y digo, utilizo el término cardinalidad, o utilizo el término grado. Entonces deben estar al tanto, señores. Aquí está lo que está en la página 3, está en la página, aquí en la página 1. Señores, digamos, está en la página 4. Señores, hay 3 tipos de relaciones. Para representar una entidad, utilizamos el rectángulo. Y para indicar la relación, utilizamos una línea horizontal. Eso se llama 1 a 1. Pero 1 a n se basa en la figura 1 a 1. Primero
simplemente le realizamos la copia de 1 a 1 a 1 a n. Es decir, la copia sería 2 rectángulos y la línea horizontal. Pero como en la segunda dice n, entonces le agregamos en este caso el operador relacional menor. El operador relacional menor, señores. Porque las dos entidades y la línea recta es de 1 a 1. La única diferencia para determinar n, le agregamos es un operador relacional que es menor, ¿no es cierto? Ya, señores. Luego tenemos la relación de n a n. También, señores, se basa en 1 a 1. Primero utilizamos los dos rectángulos y luego con la línea horizontal la relación. Y como es de varios a varios, entonces a los dos lados utilizamos a un lado el operador mayor y el otro el operador menor, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos, señores, tipo de operadores. Operadores aritméticos, que son suma, resta, multiplicación, división. Operadores lógicos, que son AND, OR, NOT. Luego utilizamos los operadores relacionales, que son mayor, menor, menor que, diferentes, señores. Ya, aquí viene, ya, opcionalidad es la participación obligatoria u opcional en la entidad de la relación. Miren, señores, aunque en la parte inferior, donde está la palabra debe, la palabra puede, la palabra obligatoria y la palabra opcional, es solo para la parte didáctica. Ya en la elaboración del modelo entidad-relación no es necesario. Ahora vamos a analizar lo que dice, señores, la opcionalidad. Miren, señores, en la opcionalidad debe, pero esa raya vertical que se encuentra o hay un cruce con la raya horizontal, entonces eso significa debe. Debe, o sea, debe, o es mandatorio, debe. Es decir, es obligatorio, señores. Y allá tenemos puede. Puede quiere decir, puede, si quiere lo hace, si no, no. Eso se llama opcional. Pero aquí le voy a generar un ejemplo. Vamos a asumir que el rectángulo que se encuentra entre obligatoria y debe, ese rectángulo o esa tabla o ese atributo se llama cliente. Se llama cliente, vamos a asumir. Pero la otra puede, opcional, se llama factura. Ahora, ¿por qué debe? Utiliza la palabra debe, dado que si no realiza alguna compra, entonces no se genera la factura. Entonces, para que se genere una factura, debe, o sea,
debe existir una compra, señores. ¿Está claro, señores? Debe existir una compra. Por eso dice debe, o sea, es obligatorio, o sea. Si no hace ninguna pregunta, ninguna compra, entonces no se genera ninguna factura. Entonces, para que se genere una factura, debe existir una compra. Es mandatorio, señores. Ya, vamos al otro lado. En el otro lado está la factura. Puede, eso quiere decir, usted entra, se va a un almacén y realiza varias compras. Entonces, puede pedir una factura o puede pedir varias facturas. Por eso es puede, o sea. Por ejemplo, me voy de compras. Eso era lo típico cuando recordarán ustedes, todavía eran niños en el 2020. Nosotros nos organizamos. Alguien se va a realizar las compras. Entonces se encarga de traer las compras para unas 4 familias o 4 vecinos. Entonces realiza una compra en Supermaxi. Entonces dice, no quiero una sola factura. Yo lo que quiero es 4 facturas, porque tengo que entregar una factura a cada vecino. Entonces allí puede, ¿no es cierto? O si me voy solo y realizo una compra, digo, no, yo quiero una sola factura. O puede ser que realizo compra de un producto de línea, artefactos, y también compro un computador. Entonces digo, necesito 2 facturas. Una factura solo de los productos, otra factura del computador. Entonces ahí viene, señores, debe y puede. Por favor, señores, ustedes van a generar los ejemplos. Ahora sí, ya vienen los ejemplos. Ahora sí viene lo bueno, señores. Bueno, para el debe pueden utilizar estas líneas. Para el puede pueden utilizar las líneas. O para el puede también pueden utilizar el círculo también, ¿sí? Ya. Leyenda. La leyenda viene aquí dentro del círculo, ¿no es cierto? La leyenda es una expresión que escribe el rol de cada entidad en la relación. Por ejemplo, tenemos un empleado o tenemos varios empleados y tenemos un departamento. Entonces, la leyenda dice, un departamento tiene varios empleados. Un empleado pertenece a un departamento. Ya, señores. Ahora sí. Vienen las preguntas. Ya, ahora sí vamos a ver si realmente están entendiendo o solamente están en otras cosas. Señorita Aymara, ¿qué es una entidad? ¿Qué es una entidad? Ella. Una entidad nos explicó que puede ser un objeto, un sujeto o algún evento. Un ejemplo de una entidad sería la universidad. ¿Sí? En vez de entidad, ¿qué otro término utilicé? En vez de entidad era el término... No me acuerdo, Inge. Ya. Era la tabla, Inge. ¿Perdón? Era la tabla. Ya la tabla, sí. ¿Cuál es su apellido?
Yanes. Perdón. Yanes. Yanes, señorita Yanes. Señores, por favor, atenti. Así están estructuradas las preguntas. Yo mencioné, señores, que una entidad es un objeto, es algo tangible, es algo intangible, pero también podemos utilizar otro nombre que se llama tabla. Ya. Señor Martínez, o señor, señor Maldonado. ¿Qué es un DBMS? ¿Qué es un DBMS? Puedo decir yo, ingeniero. A ver, un momentico, por favor. Ya, ¿cuál es su apellido? Guamán. Señorita Guamán, ya, ¿qué Ya. es un DBMS? Un DBMS es una gestión de base de datos. También es un sistema administrador de base de datos. Ya, que permite crear, modificar, borrar los datos de las tablas. Esa parte no creo que les dije, ¿sí? Un DBMS, sí. Me permite hacer todo. Con un DBMS, por ejemplo, con el Oracle, puedo crear una estructura, puedo crear las tablas y luego puedo ingresar la información a las tablas. Luego puedo eliminar cierta información, por ejemplo, de los fallecidos, por decir algo, o de las gentes o de las personas que utilizaban el agua o la energía eléctrica, pero en la actualidad ya no lo están utilizando, entonces hay que depurarlas. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Señorita Montalvo. ¿Qué es una cardinalidad? ¿Una qué? Disculpa, no. Cardinalidad. La carta es eso de lo que nos explicó de esos cuadritos que se unen 1, 1, 1N, NN. Ya, la cardinalidad es la relación que permite unir o determinar ya. Ahí es cuando se unen varios, se une el operador mayor y con el otro, con el operador menor. Ya, señor Romero Andrade. ¿Qué es un atributo? Un atributo. Claro, ingeniero, lo que tenemos como atributo podemos decir cómo es, si nos referimos a los clientes, puede ser el código, la ubicación, algo como también el correo electrónico, algo que nos dé, que nos incluya dentro de, o que nos describa y nos califique dentro de una entidad. Ya, listo. Ahora sí, vamos a los tipos de cardinalidad o tipos de relaciones. Van a pensar en una relación de 1 a 1, pero a la vez. Por ejemplo, una persona me decía, entre el computador
de mi casa y el usuario es de uno a varios. Entonces yo le pregunté por qué es uno a varios. Porque utiliza mi mamacita, mi abuelita, mi abuelito, mis ñañitos, pero en diferente horario, o sea, hay que aplicar el concepto de a la vez, o sea. Ya, por favor, piensen en dos entidades o en dos objetos que la relación sea única, exclusivamente uno a uno. Podría ser una persona y el celular personal. No le escucho bien, por favor. Aquí hay muchos canes en la calle de los canes que ya se les ha dicho que por favor que los encierren, pero... Decía que podría ser una persona a un celular. Porque cada persona tiene una persona y algo. El celular. Una persona y un celular. La razón que cada persona claro, tiene. O sea, el celular tiene un código, ¿no es cierto? Sí. Y ese código, por ejemplo, usted envía un mensaje a una persona, entonces sabe de dónde llega. O por obvias razones, le asaltaron y se llevaron su celular y le envían, utilizan no el WhatsApp, sino el correo electrónico. Vamos a asumir que cómo lograron descifrar su clave, entonces allí le hacen el seguimiento a los... Inge, se le apagó el micrófono. Sigue apagada. Inge. Por acaso. Inge, el micrófono. ¿Cuál es el apellido de la señorita que intervino? Aymara, Inge. Listo. Otro ejemplo. Inge, ¿puede ser el estudiante y la información del estudiante? La información del estudiante, del contacto. Puede ser el docente y la asignatura. A ver, un estudiante y la información propia de la persona sería, ¿no es cierto? Sí, Inge. La cédula de identidad.
Sí, Inge, y el ID también del Solamente estudiante. la cédula de identidad y la persona. Porque existen dos personas que tienen los mismos apellidos y los mismos nombres. Entonces, aquí si tomamos en cuenta de nombres de apellidos, es de varios a varios, porque varias personas tienen los mismos nombres y los mismos apellidos. Pero si tomamos en cuenta la cédula y la persona, y si es 1 a 1. Ya. El taxi y el taxista es 1 a 1. Sí. Si es 1 a 1, ¿no es cierto? El taxi y el taxista. El taxímetro y el taxi también es 1 a 1. Inge, tal vez podría ser la persona y el número de placa del vehículo de esa persona. Placa del vehículo también. Es 1 a 1, ¿sí? Ingeniero, Ya, señores, puede ahora ser, vamos. puedo decir la última, ingeniero. Ya, dígame. Puede ser el título del título de una persona y la persona. El título de una persona, pero por ejemplo, ustedes 5 personas van a tener el mismo título. Pero con los datos o sea, que le identifica. Sería con el registro o con el código del título, sí. Porque tiene un código, cada título tiene un código. Y el momento que usted lo registra en la CENACID, también tiene un código. Ya, en ese sentido, sí. Ya, señores, ahora sí, de uno a varios. Un profesor y sus estudiantes. Porque el profesor es solo la una y puede llegar a enseñar a varios alumnos al mismo tiempo. ¿Qué dicen, señores? Tenemos la entidad profesores y la entidad estudiantes. De 1 a varios. Pero ustedes, ¿cuántas materias reciben? Sería de N a N. ¿Cuántas materias reciben ustedes? 6. Vamos a asumir que reciben 6 materias. Entonces tienen 6 docentes. Puede ser de clientes y pedidos. De 1 a varios. A ver, por favor. Vamos. Una entidad, 1 a varios. Inge, podría ser el registro civil y el número de cédula de cada ciudadano. A ver, dígame, por favor. El registro civil y el número de cédula de cada ciudadano. A ver, vamos pensando, por favor. 1 a varios. Inge, tal vez podría ser el área de conocimiento de la materia, en este caso de programación de redes y bases de datos, y los demás NRCs. Le voy a dar un ejemplo de 1 a varios. 5 personas, a ver, ¿cuántos van? 4 personas, ¿no es cierto? Toman un vehículo, toman un taxi.
Entonces, una entidad es el taxi, ¿no es cierto? Y la otra entidad son los usuarios. Entonces, en este caso son 1 a varios, señores. Uno a varios. Yo tengo una. Estudiante, docente, digamos, estudiante, profesor, es de varios a varios, porque ustedes reciben 5 materias con 5 profesores. Entonces, no es 1 a varios. Inge, ¿podría ser un padre a hijos? Ya, un padre puede tener 1 o varios hijos. En este caso sí es 1 a varios, o sea. Puede ser estudiante y materias que recibe. Un estudiante y una materia. ¿Qué podría ser una plataforma web como Netflix y los usuarios que A utilizan? ver, un estudiante, una materia, de esa misma materia, por ejemplo, ahorita están recibiendo a la vez, esa materia está recibiendo 38. Por favor, para mañana vamos a pensar para la próxima clase, ¿no es cierto? Ya. A ver, armas. ¿Está? Sí, Inge. Sí. Aymara. Presente, Inge. Kaisa. Calama. Presente. Calderón. Presente. Carnosama. Presente. Casillas. Presente. Castellano. Presente. Chana Luisa. Presente. Yacín. Columba. Presente. Granuer. Granaur. Grunauer, profe, presente. Grunauer. Presente, Inge. Guamán. Presente. Gutiérrez. Presente, Inge. Iles. Presente, Inge. Infante. Infante. Presente, Inge. Jaque. Presente, Inge. Presente, Inge. Jaramillo. Presente, Inge. Loyagam. Presente, Inge. Maldonado. Maldonado. Falta. Martínez. Presente. Nazabanda. Presente. Montalvo. Presente. Mullo. Presente. Muñoz. Pacha. Presente. Pilamunga. Presente. Pilicita. Presente. Pinargote. Presente. Pinto Roldán. ¿Pinto Roldán o Pinto Laya? Perdón, Pinargote. Presente. Pinto Andrés. Presente. Pinto Kelia. Keila, Inge, presente. Quispe. Rodríguez. Presente. Rojas. Presente. Román. Romero. Presente. Romero Recalde. Presente, Inge. San Pedro Sinchi. San Pedro, presente, Inge. Sinchi, presente. Subía. Presente. Vallejo. Presente. Villaruel. Presente. Vinuesa.
Presente. Yanes. Presente. Bien, señores, entonces nos vemos en la próxima clase. Les voy a tomar lección oral y revisen el material, señores. Nos vemos. Como ya les he entregado las notas, voy a subir ya las notas, señores. Que pasen bien. Gracias, Inge. Aquí lo Inge.